Hola, buenas tardes, amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, volvemos esta tarde del viernes 16 de septiembre. Volvemos a abordar un tema que, bueno, ha habido algunas jornadas en que no he subido vídeos. Bueno, he estado trasladándome desde donde me encontraba en Astorga a Galicia y bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Uno no puede... Pues no he tenido tiempo para subir ningún vídeo. Entonces, entre unas cosas y otras, entre que tocamos muchos contenidos y bueno, y por otro lado, obviamente que lo que digo, que he llevado algunos días en que me ha sido imposible, pues ya han pasado un número importante, bastante tiempo, desde la última vez en que hablamos de psicopatología, ¿no? Este, si no recuerdo mal, es como el tercer vídeo que vamos a dedicar a la materia. Y bueno, pues nos habíamos quedado hablando del Renacimiento con el siglo XVI, abordando la historia de la psicopatología. Habíamos hablado de Vives y de su trato humanitario y cuidadoso, alejado de todo barbarismo y crueldad. Y ahora arrancaremos la sesión de hoy hablando de Paracelso. Y es que Paracelso, fue uno de los pocos médicos de este periodo renacentista que sostuvo que el enfermo mental no era ni un pecador ni un criminal, sino una persona enferma que necesitaba la ayuda de un médico. La mentalidad árabe influyó en el acontecimiento que podemos considerar capital en este periodo, a saber, la proliferación de hospitales o centros de tratamiento creados específicamente para los, cito textualmente, expresión utilizada en la época, locos y desposeídos. Ya apuntamos, sí, efectivamente, en la primera sesión, que el padre Joffre, en el año 1409, por ser concretos, inauguró en Valencia la Casa de Orates, que era un lugar de recogida y tratamiento para los dementes. Se trata de un hito histórico, pues surge en un momento hostil y de persecución hacia los enfermos. La idea medieval y renacentista del loco fue paulatinamente desapareciendo y dejadme añadir que afortunadamente. A este hecho contribuyeron la Reforma, las nuevas tendencias religiosas, una visión más crítica de los planteamientos filosóficos, el avance de la técnica y los nuevos postulados sobre la investigación científica que cristalizarán en los 2 siglos posteriores, que a continuación pasamos a desgranar. La Ilustración, y nos situamos en los siglos XVII y XVIII, supone el comienzo de la medicina moderna. Y con ello, del intento de dar explicaciones menos axiomáticas a las alteraciones mentales. Recordemos que las explicaciones axiomáticas o la medicina axiomática es aquella en la que los datos clínicos recogidos en la entrevista con el paciente
son interpretados a la luz de una serie de principios de nula validez. Thomas Sydenham, que vive en el siglo XVII, inicia el enfoque clínico moderno inductivo en medicina. El empleo sistemático de la observación para dictaminar síntomas y posteriormente agrupaciones de síntomas o síndromes. En cuanto a la brujería que citamos en la sesión anterior, aún existen procesos, pero a lo largo del XVII se van haciendo menos frecuentes. La razón ocupa un lugar de privilegio durante la Ilustración. La locura es ahora una desgracia moral que hay que ocultar. Los manicomios adquieren un carácter represivo y defensivo, y cada vez se van saturando más de enfermos de la misma manera que el trato recibido por los internos es peor. Los tratos inhumanos se justificaban en la teoría del animalismo, según la cual los enfermos mentales no eran sensibles al dolor, al frío o a las necesidades básicas humanas. En España la situación era algo mejor, puesto que se da la espalda a las nuevas teorías supuestamente científicas y además las instituciones, entre muchas comillas, psiquiátricas, están normalmente al amparo de órdenes religiosas en las que se solía dispensar un trato, vamos a decirlo así, más caritativo. En el siglo XVII, el afianzamiento de la concepción de la locura como enfermedad fue intermitente. Es fácil encontrar tanto autores de la época que defendían esta concepción como autores que no la tenían en cuenta ni siquiera como posibilidad. En este siglo se producen espectaculares avances en los conocimientos anatómicos y fisiológicos del organismo. Sin embargo, la posición ocupada por el estudio de la locura en los tratados médicos seguía siendo secundaria. La concepción demonológica siguió vigente para médicos destacados como Welles, quien, paradójicamente, es reconocido como el precursor de las teorías llamadas anatomopatológicas de la locura. Welles introdujo en medicina el estudio de los procesos nerviosos bajo la denominación de psychology. Los planteamientos anatomopatológicos de la locura se caracterizan sobre todo por una extremada pobreza de criterios, tanto para definirla como para establecer posibles procesos etiológicos. La mentalidad anatomopatológica da paso a los planteamientos fisiopatológicos sobre las enfermedades, representado por Wyatt y Cullen. Estos dos últimos sitúan al sistema nervioso en la primera posición, en primera línea, por mejor decir. Cullen, cuya vida abarca la mayor parte del siglo XVIII, les da el calificativo de enfermedades nerviosas o neurosis. Las propuestas anatómicas ilustradas
con sus postulados básicos de localización y reducción de la enfermedad a lo anatómico, chocaban con las iniciales concepciones de las neurosis y de las enfermedades nerviosas. A finales del 18 surgen los grandes alienistas franceses. Estamos hablando fundamentalmente de Pinel y Esquirol. Estos propugnan un trato más humano a los llamados locos. Utilizamos terminología de la época. Pinel es un defensor del tratamiento moral en el que bajo un régimen de firmeza se pedía participar al paciente en tareas terapéuticas estructuradas. Esquirol, que vive ya más entrado el siglo XIX, contribuye decisivamente a la gestación de una psiquiatría más científica. Por ejemplo, utilizó la estadística para evaluar el progreso de los pacientes y ofreció definiciones que son ya clásicas sobre las alucinaciones, las ilusiones o las demencias. El tratamiento moral no tenía un corpus teórico en el que sustentarse y se apoyaba más bien en la ardorosa defensa de sus representantes. A medida que estos van desapareciendo, el movimiento va perdiendo fuerza y aparece un análisis más crítico sobre sus aportaciones y los espectaculares resultados obtenidos inicialmente en el tratamiento de los enfermos, basados muchas veces en documentos más propagandísticos, más que en los resultados reales. Pues bien, un planteamiento distinto aparece a finales del siglo XVIII y principios del siglo tan crucial para la ciencia como es el XIX. La fisionomía y el mesmerismo, preludios de algunos hitos en la investigación de la conducta normal. Gale desarrolla una teoría según la cual las funciones psíquicas dependen del desarrollo anatómico de determinadas partes del cerebro. Mesmer y Puiseru, más tarde, elaboró la teoría de que el movimiento y la situación de los astros influyen sobre la psicología y la fisiología. Sostenía que los hombres poseen una fuerza magnética que a su vez forma parte del fluido magnético universal, decía él, más tarde denominado magnetismo animal. Como veis, nos movemos en una época en la que al mismo tiempo que la concepción científica de la realidad avanza, también se utilizan términos etéreos, herederos más bien de épocas anteriores. Los fluidos corporales, por terminar con el comentario, magnéticos mal distribuidos, eran la causa de las alteraciones mentales. Había que creérselo, ¿no? A pesar de que, desde el 17, se había propagado la idea de que la locura era una enfermedad del cerebro, la posición era más bien endeble y habitualmente se hacía referencia al ámbito moral. Mientras las causas inmediatas o próximas de la locura eran de tipo orgánico, así se consideraba, las causas lejanas incluían tanto los antecedentes biográficos,
por ejemplo, eso que era llamado las pasiones del alma, como los sociales, vicios, malas compañías o lecturas perniciosas, por poner varios ejemplos, o los ambientales, como el frío, el calor, etc. Son precisamente estas causas morales remotas las que se encuentran en la base del tratamiento moral y consecuentemente de las primeras reformas del tratamiento manicomial, como la llevada a cabo por Pinel. Entrando ya en el siglo XIX, uno de los principales logros de este siglo es el de un mayor refinamiento de conceptos y una mayor claridad conceptual en el ámbito de la psicopatología. Desde el trabajo de Pinel hay un mayor interés por sistematizar y ordenar las clasificaciones conforme a criterios empíricos. Estamos en la época de nacimiento de la ciencia positiva, como planteamiento filosófico frente a la posibilidad del hombre, del humano, por conocer o para conocer. Esta etapa se caracteriza por un marcado organicismo, auspiciado por la obra de Griesinger, que vive, lógicamente en el siglo XIX, es el siglo en el que estamos. Griesinger sostenía que las enfermedades mentales eran enfermedades del cerebro. Esta aproximación rompe con la psiquiatría alemana, que hasta la fecha era excesivamente especulativa. Un clima propicio para este tipo de afirmaciones es la avalancha de descubrimientos neuroanatómicos de la época. Así citamos a Wernicke, a Jackson o a Korsakoff, entre otros. Morel culmina la teoría organicista con su teoría de la degeneración. Afirma que las enfermedades mentales serían expresión de una degeneración genética que iría desde las neurosis a la psicosis, desembocando en último término en la deficiencia. Además, esta degeneración se agravaría de generación en generación. A finales del siglo XIX, se produce un retorno a la clínica. Karl Baum planteará que los diversos tipos de enfermedades mentales son en realidad complejos de síntomas que varían con la evolución del propio proceso. Pero la gran figura de finales del XIX y piedra angular de la psiquiatría moderna es Emil Kraepelin, que muere ya bien entrado el siglo XX y que elabora un sistema clasificatorio en el que se apoyan las recientes clasificaciones psiquiátricas. Kraepelin propone la creación de sistemas clasificatorios basados en las manifestaciones clínicas de las alteraciones y no en sus supuestas causas. Kraepelin otorga un énfasis especial a la observación longitudinal de los pacientes, de manera que el curso de los mismos era fundamental para el diagnóstico. Una de sus grandes aportaciones fue la distinción entre la demencia precoz y la psicosis maníaco-depresiva, que ya trataremos con mayor detenimiento cuando hablemos de la esquizofrenia.
No tardaron en aparecer las críticas a las cuestiones centrales de la clasificación de Kraepelin. Así, Bloira, en 1911, ya entrado el siglo XX, toma como criterio para la demencia precoz, en lugar del curso evolutivo, una característica psicopatológica que considera nuclear, la escisión mental, así llamada por él. Las críticas de Bonhoeffer al sistema de Kraepelin se basaban en la idea de abandonar el concepto de especie morbosa y sustituirla por la más modesta de tipo de reacción. Seguiremos también, continuaremos o abundaremos en este concepto más adelante. Según Bonhoeffer, no había una sintomatología específica para cada causa orgánica y todo hacía sospechar, por el contrario, que ante diferentes causas, el organismo respondía con idéntico tipo de reacción psicopatológica. La propuesta de Bonhoeffer fue retomada por Mayer, que pretendió sustituir el concepto de enfermedad mental por el de tipos de reacción, intentando así dar relevancia a la historia individual de reacciones psicobiológicas, a los múltiples problemas con los que se hubiera podido enfrentar el individuo a lo largo de su historia personal. Recalcaba la importancia de hacer uso de los conocimientos procedentes de muy diversas áreas. Hablamos de la biología, de la fisiología, de la psicología y de la sociología, para poder llegar a comprender el comportamiento humano. Los desórdenes mentales no eran sino formaciones de hábitos establecidos de un modo progresivo y en consecuencia el tratamiento debía consistir en enseñar hábitos nuevos y eliminar los anteriores. Una idea semejante a la que subyace en autores del tratamiento moral francés e inglés ya mencionados y en muchas técnicas actuales de la modificación de conducta. Bueno, pues hemos concluido con la propuesta de Bonhoeffer, retomada, como decimos, por Mayer, que pretende, insistimos, sustituir el concepto de enfermedad mental por el de tipos de reacción. Como vemos, se da mucha importancia al uso de conocimientos procedentes de diversas áreas, la multidisciplinariedad, para comprender eso que muchas veces a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido un misterio para la propia humanidad, a saber, el comportamiento humano. Bueno, y nada más. Nada más, queridos amigos. Creo que el vídeo de hoy ha sido suficientemente ilustrativo. Siguen siendo vídeos sumamente ilustrativos los referidos a la historia de la psicopatología, puesto que nos dan un conocimiento, de lo que ha sido la concepción de la conducta anormal
a lo largo de la historia. Una concepción muy cambiante, muy dependiente de las estructuras sociopolíticas y de los poderes que decidían, para mantener el orden social y moral, lo que era normal y lo que no caía en esta categoría. Como vemos, los profesionales de la salud mental de la época, psiquiatras, los primeros psicólogos propiamente dichos, se dejan empapar por lo que son las concepciones dominantes en la época, y cuando son rompedores, sus planteamientos en ocasiones no terminan de cuajar o rompen o acaban convirtiéndose en planteamientos que pasan a ser cada vez más tímidos, puesto que las resistencias sociales a modificar las percepciones en este ámbito tan delicado de la vida de una comunidad, como es lo que es normal y lo que no es normal, bueno, pues, como digo, se resistían mucho a ser modificadas, ¿no? Entonces, por otra parte, los conocimientos de la época son todavía modestos. Es cierto que, como hemos apuntado, en el siglo XVII se producen espectaculares avances, efectivamente, en los conocimientos anatómicos y fisiológicos. Lo mismo ocurre, o por lo menos siguiendo esta línea histórica, pues es como ha de interpretarse los avances, más bien de enfoque y de pensamiento, del siglo XVIII, cuando se pasa de los planteamientos anatomopatológicos a los fisiopatológicos y se ya percibe el sistema nervioso como una unidad realmente crítica en el funcionamiento del organismo y, en consecuencia, en las causas del comportamiento humano, ¿no? Bueno, hemos mencionado hoy un término sumamente interesante como es el de neurosis, que muchas veces oigo hablar de psicosis cuando realmente estamos hablando de neurosis, ¿no? Digamos que la neurosis es sinónimo de enfermedad nerviosa, ¿no? No tanto de que las percepciones no sean concordantes con la realidad, ¿no?, que deberían reflejar. Bueno, hemos hablado de Pinella y de Esquigola y del tratamiento moral. Bueno, de que son planteamientos un tanto axiomáticos que pierden fuerza con la desaparición de quienes los postulan. Hemos hablado de la fisionomía y del mesmerismo. Y bueno, de estas cosas un tanto esotéricas como el fluido magnético universal, el magnetismo animal. Hemos hablado de esa referencia que parece difícilmente superable, ¿no?, en su momento, y es la referencia al ámbito moral, aun cuando se empieza a propagar la idea de que la locura es una enfermedad del cerebro. Hemos hablado de Griesinger, de Morel, de los descubrimientos neuroanatómicos de la época. Nos referimos ahora al siglo XIX, Wernicke, Korsakoff, de Carl Baum,
enfermedad mental como complejos de síntomas que van variando con la evolución del proceso, y de Emil Kraepelin, quien elabora sistemas clasificatorios o un sistema clasificatorio en el que se apoyan las recientes clasificaciones psiquiátricas. Bueno, hemos terminado con Bloila como uno de los críticos a las cuestiones centrales de la clasificación de Kraepelin, y luego posteriormente de Bonhoeffer, que intenta, estamos haciendo una recapitulación, o que se basa en la idea de abandonar el concepto de especie morbosa y sustituirla por un concepto más modesto, que es el de tipo de reacción. No había, recordemos, una sintomatología específica para cada causa orgánica, sino que ante diferentes causas el organismo respondía con idéntico tipo de reacción psicopatológica. La propuesta de Bonhoeffer es retomada por Mayer. Esta propuesta intenta dar relevancia a la historia individual de reacciones psicobiológicas a los múltiples problemas con los que se hubiera podido enfrentar el individuo a lo largo de su historia personal. ¿Veis? Estamos aquí ante la personalización de los cuidados, ¿no? Hablamos de la multidisciplinaridad, biología, fisiología, psicología y sociología. Y terminamos diciendo que los desórdenes mentales, según esta perspectiva, no serían sino formaciones de hábitos establecidos de un modo progresivo. Así pues, el tratamiento consistiría en enseñar hábitos nuevos y eliminar los anteriores y perjudiciales. Idea semejante a la de los autores del tratamiento moral francés e inglés, y que subyace en muchas técnicas actuales de modificación de conducta. Pues bien, amigos y amigas de mi amigo Freud, gracias por estar ahí, por haber visionado este vídeo, gracias por apoyar al canal. Recordad la suscripción para suscribiros, para de esa manera, que cada vez seamos más, insisto, que le demos visibilidad a este proyecto por mí tan querido, y espero que cada día por un mayor número que cada vez seamos más, es lo que quiero decir. De verdad que me hace mucha ilusión cuando me doy cuenta de que ha aparecido tan solo siquiera un único suscriptor. Cada persona que se suma a este proyecto, como he repetido en multitud de ocasiones, tan ilusionante para mí, en la que pretendo mostrarme en lo personal y en lo profesional, pues la verdad, cada vez que eso sucede, pues experimento una gran alegría. Y lo he dicho, espero que cada vez seamos más los que nos unamos en torno a esta pasión,
a esta inquietud muy positiva que es que compartimos, espero, todos los que conocemos y contribuimos al crecimiento de mi amigo Freud. ¿Cuál es el amor por el interés, la pasión, la necesidad o el deseo de aprender en el ámbito de la psicología científica, de la salud mental y de otros ámbitos afines? Bueno, no me extiendo más. Me despido de vosotros enviándoos un saludo muy afectuoso. Se me ve. Y bueno, os recuerdo lo de siempre. Os recuerdo lo de siempre, que vuestro amigo Freud está siempre encantado de reunirse con vosotros. Chao, hasta la próxima.